Hemos preferido venir aquí hoy en vez de ir al parque, ir de excursión, y seguramente será porque nos hemos hecho previamente unas preguntas muy importantes. Aquí estamos todos docentes o al menos gente vinculada con la docencia. Y nos hemos preguntado, ¿qué quiero que aprendan mis alumnos? Y me he preguntado, ¿cómo aprenden mis alumnos? Y esto me ha llevado a preguntarme cómo enseñar eso que quiero que aprendan mis alumnos. Y las personas que estamos aquí hemos pensado que no queremos que solo aprenda contenidos, que hemos pensado que no queremos que solo aprenda conceptos. Queremos que aprendan habilidades, procedimientos, queremos que aprendan a convivir. Y eso nos lleva a pensar en qué metodologías son las adecuadas que yo tengo que introducir en mi aula. Porque el objetivo no lo pongo en la metodología, lo pongo en mi alumno, en lo que él necesita para aprender. Hoy, está hoy todo de... ¿No? Ay. What's coming? A train. Esta es la materia prima de nuestros colegios. Es la brújula que nos está diciendo por qué tengo que cambiar. Es la primera vez que veo un tren. Here it comes. Hey, we gotta be safe. Stand back. Wow. ¡Wow! ¿Qué nos pasa en las clases cuando voy a clase de matemáticas de secundaria, que me he preparado la clase, ecuaciones de segundo grado, y mis alumnos no hacen ¡wow! No sé los vuestros, pero los míos. Entonces me tengo que imaginar qué tengo que hacer con esta brújula que me está diciendo que tengo que cambiar en dos direcciones. Primero, porque las etapas evolutivas son diferentes y nuestros alumnos, afortunadamente, en nuestros colegios, nos hacen ver que cambiamos, que crecemos, que desarrollamos y que las necesidades de unas etapas y de otras son diferentes. Y luego tenemos una segunda clave para cambiar y son las características generacionales de esta materia prima que entra en nuestros colegios. Así que estamos del quiero conseguir, perdonad, no. Bueno, quiero conseguir que mi alumno no me diga tengo que estudiar, sino quiero aprender eso que tú me estás ofreciendo. Os iba a proponer una estrategia de qué sabemos sobre ABP, porque todos los que estamos sentados aquí, y a muchos os conozco, sé que sabéis muchísimo, muchísimo. Así que, como tenemos poco tiempo, os la regalo, la hacéis en vuestra clase, es una rutina de pensamiento. Ya sabéis que una rutina son esos ejercicios, esos instrumentos que nos hace captar la atención sobre los movimientos que hace mi pensamiento para comprender algo. Yo os iba a proponer una rutina que se llama 3, 2, 1 puente, que pensaseis tres palabras, dos preguntas y una metáfora de ABP es como. Como no nos da tiempo, si luego en el café la que os apetece, pero si no, vamos a avanzar, que creo que es más interesante ver también las experiencias de nuestros compañeros. ¿Qué vamos a ver en la jornada de hoy? Pues vamos a ver muchas cosas y sobre todo vamos a lanzaros muchas preguntas. ABP, primero vamos a intentar ver qué es, o seguramente lo que no es, que es más fácil. Vamos a ver por qué tenemos que programar a través de proyectos, por qué ahora todo el mundo habla de esto. Vamos a ver en qué se diferencia de otros modelos, cómo se planifica, cómo se lleva a cabo. Vais a llevaros un montón de instrumentos en los talleres, en las experiencias que vais a escuchar hoy aquí. Y vamos a aprender de los errores, porque del error se aprende. Del error se aprende. De lo que nos está pasando hoy aquí, seguro que todos aprendemos también. ¿Qué es ABP? Entonces, ¿qué es? Yo os podría decir, ahora me podría haber aprendido definiciones, técnicas maravillosas, pero prefiero deciros lo que yo creo que es ABP por experiencia personal. Y para mí es una estrategia que me permite que mis alumnos aprendan
más allá del concepto y del contenido. Que si yo quiero, no un plan de convivencia, sino que mis alumnos aprendan a convivir, yo les tengo que hacer que trabajen por iguales, que compartan materiales. Si yo quiero que mis alumnos sean solidarios, tendré que ponerles en ese equipo a que compartan también todo eso, a ayudar al que le está costando más hacer esa parte del proyecto. Pero ya os he dicho que es un término también complicado, polisémico, incluso las siglas. Hay gente que se refiere a ABP como aprendizaje basado en proyectos y hay gente que se refiere a aprendizaje basado en problemas. Da igual, el objetivo, el alumno. Si nos metemos ya en temas más didácticos y pedagógicos, pues podemos decir, ¿no?, que a lo mejor el aprendizaje basado en problemas puede ser un tipo de aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué me da mucho miedo? Que la burbuja inmobiliaria nos llegue a la burbuja de la innovación. Hoy ahora todo el mundo hablamos de innovación y me da miedo que las prácticas que estamos haciendo en el aula algunas veces maquillen lo que realmente es ese método, ese proyecto. Si es una metodología, yo tengo que conseguir seguir por lo menos un rigor académico y no maquillarlo de tal manera que pierda realmente la esencia para que luego eso me haga conseguir el objetivo deseado. Y me encanta una frase de, cuidado, la penicilina adulterada deja de ser penicilina. Si yo quiero conseguir resultados con una metodología, tengo que seguir esa metodología. Hay investigaciones. Y cuando ya tenga trayectoria, a lo mejor yo puedo hacer también mi estudio científico. Pero mientras tanto, no seamos tan osados y sigamos con rigor lo que nos está diciendo la ciencia. ¿Qué no es el aprendizaje basado en proyectos? No es una moda pasajera que nos encorsete. No es un recetario. De hecho, yo he podido plantear el mismo proyecto en aulas distintas y los resultados son distintos. No es una marca o una franquicia. No es burocracia y no es un cambio de escenario. No es hacer lo mismo de otra manera. Es hacer algo distinto. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué hemos dicho que no es una moda pasajera? Las primeras evidencias que se tienen es del siglo XVI, cuando se enseñaba a los estudiantes de arquitectura italianos. Y son las primeras manifestaciones que vemos de la enseñanza por proyectos. En el siglo XVIII también aparece con ingeniería, con maquinaria. Y ya si nos metemos más en... Tenemos a Burroughs en la Escuela de Medicina, que incluso publica un libro de cómo él en sus clases utiliza el aprendizaje basado en problemas para todas sus áreas. Si nos vamos ya más a nuestro campo, a las etapas anteriores a la universidad, tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo el legado del siglo XX en las escuelas del siglo XXI. Yo os podría poner muchos autores, pero he seleccionado a 3. Cuatro, perdón. La educación progresista americana, con Dewey y Kilpatrick, su discípulo, que también sabéis que fue discípulo de Pestalozzi, de Crowley y Freinet. Yo he destacado estos 4 autores, siglo XX, método de proyectos, Dewey, científico, investigador, teórico, siempre desde la práctica, su discípulo Kilpatrick, hablando específicamente de proyectos, tipo de proyectos, tiene toda la teoría desarrollada ya del tema de proyectos. De Crowley, sus centros de interés, el núcleo temático, Freinet, en la educación para la vida.
¿Por qué programar por proyectos ahora? Si estamos hablando que estos antecedentes son del siglo XX, ¿por qué ahora esta moda? ¿Por qué ahora estas filas por aprender estas nuevas metodologías? Pues yo creo, que ya lo han dicho también las personas que han intervenido, ¿no?, que tiene mucho que ver el que en el currículum nos hayan metido las competencias. Nos ha hecho plantearnos la educación desde otro punto de vista. Y aunque nos han dado alguna definición ya de competencia, ese de seco, ese saber ser, ese saber hacer, ese saber convivir, hoy yo os traigo otra definición, una que me gusta a mí mucho, que parte de cómo aprendemos. Y es la que hace Carles Monereo, que nos viene a decir que todos cuando nacemos venimos con unas funciones ejecutivas. Están en nuestro ADN. Y si a un niño lo lanzo a la piscina, este niño flota. Este niño siente si hace frío o hace calor en el agua. Siente si le escuecen los ojos por el cloro de la piscina. Y todo eso va generando nuevos enlaces neuronales. Gracias a los profesores y a sus procedimientos y esa mediación social, este niño sigue aprendiendo. Y ya no solamente es capaz de flotar, sino que es capaz de nadar. Y si practica mucho, se vuelve hábil en la natación. Y esto sigue generando nuevas estructuras neuronales. Y estoy trabajando la coordinación visomanual, la lateralidad, todas esas cosas que sabemos los profesores de infantil. Cuando soy hábil, si meto en un momento dado una estrategia consciente, es cuando yo me vuelvo competente. Si yo quiero ganaros una carrera de natación y sé que soy muy lenta en el sprint final, pero sin embargo tengo una entrada muy buena a la piscina, yo me voy a esforzar mucho en entrar bien al agua porque te quiero ganar. He metido una estrategia consciente, metacognición, autorregulación de dónde pongo el esfuerzo para ganar. Objetivo, meta, tarea. Soy competente. Y todo eso sigue generando aprendizaje. ¿Cuáles son las características? Podríamos poner muchas, estas las he extraído de investigaciones y nos hablan que hay actitud positiva hacia el aprendizaje, no hay transferencia pasiva de la información, es un método de trabajo activo, está orientado a la solución de los problemas del alumno, fomenta el trabajo cooperativo, el maestro se convierte en un guía. ¿Y qué favorece? Pues favorece resolución de problemas, trabajo del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, la toma de decisiones, la metacognición, el aprendizaje autodirigido, aprendizaje autónomo, y podríamos ir diciendo todo lo que las investigaciones nos están diciendo. ¿Qué tipos? ¿Puedes echar hacia atrás, por favor? ¿Qué tipos de proyectos? Yo he señalado los que estoy viendo más en las aulas. Están los basados en problemas, están proyectos basados en investigación, proyectos de diseño, ahora está sobre todo con el Design for Change, que también han dado mucha formación aquí en Zaragoza. Hay aprendizaje-servicio, luego veremos la experiencia de Paco. Proyectos de comprensión, del proyecto Cero de Harvard. Podríamos poner más, pero yo creo que en este momento en las aulas son los que más tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Yo os diría que empecemos por la pasión. La pasión que apasiona a mi alumno, pero también lo que me apasiona a mí. ¿Qué me apasiona a mí como docente? Luego vais a ver también a unos frikis de la tecnología que han hecho unos proyectos maravillosos porque son unos apasionados. Entonces, en sus proyectos meten eso. Pero también Chema es un apasionado de la música. Entonces, aunque es profesor de infantil, mete la música en sus proyectos porque es un apasionado. Y esa pasión la conecto con el currículo, porque olvidémonos de las boinas. Yo tengo que trabajar un currículo, que es el que me guía, pero es fácilmente casable.
Tenemos que romper ataduras. Y tengo que ser consciente de qué excusas me pongo para no poder avanzar. No tenemos tiempo, el libro de texto, tengo que acabar el temario. No. Del libro de texto hagamos el libro de contexto. El tiempo, tengo autonomía de manejo. Rompamos estas ataduras. Y siempre para romperlas, busquemos un desafío, un reto para mis alumnos, para que yo quiero aprender eso, no tengo que estudiar esto. Y un producto, ¿para qué aprendo esto? Ellos tienen que ser conscientes, ¿para qué me va a servir esto que aprendo? Compartir con los compañeros. Para mí es fundamental. Si solo trabajo yo en mi aula por proyectos, ese alumno vivirá una anécdota, pero no aprenderá todas esas otras cosas que yo quiero que aprenda. Tenemos que tener un centro que sepa también trabajar por proyectos. Tenemos que tener equipos base de profesores, estos son mis equipos base, os los presento, de escuelas católicas y de Compañía de María, que son con los que yo hago los proyectos, con los que yo aprendo, con los que yo diseño lo que queremos conseguir. Y gracias a ellos vamos mejorando hacia dónde queremos llevar el aprendizaje de nuestros alumnos. Tenemos que diseñar un plan de trabajo. He puesto el ejemplo de Fernando. Él diseña así, en un folio, pero están las ideas clave de su proyecto. No hace falta muchos papeles, pero tiene claro cómo va a llevar a cabo ese proyecto de 15 días, de un mes. Tiene que haber actividades de trabajo individual y trabajo en equipo. No tiene que ser ahora todo cooperativo, no. Necesitamos también metacognición, esfuerzo, memorización, procesos cognitivos sencillos. Y algunos tienen que ser con trabajo individual, que no se producen en el trabajo en equipo. Diseñemos también secuencias de aprendizaje de ambas. Las actividades tienen que ser variadas, tienen que ser inclusivas, tienen que tener diferentes niveles de dificultad, tienen que tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de mis alumnos. Tienen que ser completas, tienen que trabajar diferentes contextos, no solo el escolar, sino el familiar, el social, y eso tiene que verse reflejado en mis proyectos. Importantísimo, organizar el espacio y el tiempo. ¿Por qué quedarme solo en las 4 paredes de mi aula? Escaleras, pasillos, patio. Puedo trabajar ahí, pero también puedo trabajar fuera. Y ahora el espacio Internet. Es impresionante. Yo a muchos os conocía por las redes antes que estar aquí. Y el tiempo, fundamental. Lo que más cuesta quizá aprender a manejar. Producciones. ¿Para qué hago eso? ¿Para qué aprendo eso? Yo puedo trabajar valores, solidaridad, desde el aula de tecnología, desde el aula de plástica y visual. O puedo trabajar con niños de infantil, museo, artistas, luego veremos también la experiencia de Chema. Importantísimo compartir e invitar a toda la comunidad educativa. Yo no puedo hacer todo esto sin tener en cuenta a los padres, a las familias, al contexto donde yo vivo. Porque a mí me ha llegado a preguntar algún padre, oye, Mar, es que yo no quiero que hagas experimentos con mi hijo. Sin embargo, cuando vienen a mi aula, participan del proyecto y ven lo que hago, cómo lo hago, pero no es que lo haga yo, es que ellos pasan a ser también parte de ese proyecto. Todo cambia. No vale solamente con explicar, lo tenemos que experimentar. Para terminar, la evaluación. Charo nos va a hablar de ello, vamos a hacer también el taller sobre evaluación. Fundamental pensar que si cambio metodología, tiene que cambiar la evaluación.
Si yo voy, después de haber hecho estos macroproyectos preciosos, tal, me lo he pasado fenomenal, y les pongo un examen, el alumno va a querer que vuelva a la clase instructiva. Porque mientras yo se lo cuento, facilito su memorización. Pero es que yo ahora voy a evaluar no solamente lo que él tiene que memorizar, que también, y puede ser un instrumento el examen, pero tengo que valorar otro tipo de desarrollos que él está haciendo con esos proyectos. Por eso también muy importante esa bicicleta, esa función pedagógica de la evaluación, ¿no? Cómo evolucionamos, esa fase de diagnóstico, de orientación y esa función social que no nos podemos olvidar, que yo enseño porque mis alumnos también tienen que certificar y tienen que pasar de curso y tengo que tener una manera objetivable de decir, inspector, que sí, que lo tengo todo recogido y que mis alumnos ha pasado todo correctamente. Y yo os diría que manos a la obra, que aprender se aprende haciendo. Pero os voy a dar ya mi último truco, que a mí me ha servido mucho. ¿Cómo sé? Digo, vale, yo me he lanzado a hacer proyectos, pero ¿cómo sé que es un buen proyecto, Mar? Pues con las 6 As que nos da Adrià Steinberg. Nos dice, un buen proyecto es si tiene rigor académico. Un buen proyecto es si es auténtico, si tiene aprendizaje aplicado, si tiene una exploración activa por parte del alumno, si conecta con el mundo adulto, si las prácticas de evaluación continuada son acumulativas y no situación finalista. Hemos llegado al final de lo que yo os quería contar y os voy a contar un cuento. Un profesor estaba aquí en octubre haciendo PGA, estaba haciendo ODOC, en la programación didáctica, estos documentos que tenemos que hacer por estas fechas. El hombre ya agotado se quedó dormido y soñó que abrían una tienda en la plaza del mercado. Entró y se encontró que nada más y nada menos estaba el genio de la lámpara maravillosa detrás del mostrador. Y dijo, tengo curiosidad, ¿qué venden aquí? Y le dijo el genio, todo lo que tu corazón desee. Así que el profesor, que estaba enchufado con sus alumnos, que venía de hacer la PGA y la programación didáctica, dijo, a mí me encantaría que mis alumnos aprendiesen a convivir. Me encantaría ser muy sabio y saber de muchas cosas para que ellos también lo aprendiesen. Me encantaría tener mucha paciencia. Me encantaría no tener miedo a cambiar. Me encantaría poder compartir esto. Me encantaría ser creativo. Lo pensó un poco y dijo, pero no solo para mí, sino para todo el colegio y todos mis compañeros. Así que el genio se le quedó mirando y le dijo, creo que no me he explicado bien. Aquí no vendemos frutos, solo vendemos semillas. Así que espero que de esta jornada os llevéis muchísimas semillas que podáis llevar a vuestras aulas y que den esos frutos con todos nuestros alumnos. Muchas gracias.